Jungkook literalmente nos regaló una de las cosas más especiales y sinceras que pudo haber compartido con nosotros. Con este GCF son solo 6 minutos y 50 segundos, pero honestamente se sienten como un pequeño pedazo de su mundo, como si por un momento nos hubiera dejado entrar a esos recuerdos que normalmente quedan solamente entre ellos. Y eso es lo que hace que este vlog pegue tan fuerte emocionalmente, porque no se siente como contenido hecho por obligación, ni como algo armado para verse perfecto. Se siente humano, cercano, cálido, se siente real. Jimin está tan presente durante todo el vlog que de verdad es imposible no notar la dinámica tan cercana y natural que tiene con Jungkook. Hay algo demasiado genuino en cómo interactúan. No parece algo exagerado ni hecho para llamar atención. Al contrario, se siente tan cotidiano que justamente por eso pega más fuerte. Ver a Jimin entre las piernas de Jungkook mientras Jae-K le hace un masaje tan tranquilo, tan relajado, como si fuera lo más normal del mundo. Es una escena que transmite demasiada confianza y cariño, porque ese tipo de contacto físico solo se da cuando realmente existe comodidad absoluta con la otra persona. La manera en la que Jimin simplemente se deja cuidar y la naturalidad con la que Jungkook lo hace que todo se vea demasiado tierno. Y después los vemos compartiendo el auto, pasando tiempo juntos, disfrutando el momento sin necesidad de hacer nada extraordinario. Simplemente están ahí, juntos, cómodos en la presencia del otro. Y honestamente, eso hace que todo el video tenga una vibra súper cálida y familiar. Lo más bonito es que Jungkook tiene una sensibilidad increíble para grabar emociones sin necesidad de hacerlas obvias. Él no necesita poner grandes discursos ni momentos dramáticos para transmitir amor o cercanía. Al contrario, lo hace a través de cosas pequeñas. Una mirada rápida, una sonrisa cansada después de un show, alguien descansando al lado del otro, manos moviéndose mientras conversan, momentos donde simplemente comparten silencio. Y creo que justamente por eso los GCF siempre se sienten tan especiales para ARMYs, porque parecen recuerdos personales que Hyuka decidió compartir con cariño. Se siente como si se estuviera diciendo, miren estos momentos que son importantes para mí. Es que honestamente, toda esta situación termina siendo hasta absurda cuando uno lo piensa bien, porque durante muchísimo tiempo hubo personas empeñadas en construir una narrativa de supuesto distanciamiento entre Jimin y Jungkook, basándose literalmente en absolutamente nada sólido. Y lo peor es que gran parte de esas teorías nacían simplemente porque en ciertos contenidos oficiales del grupo no aparecían interactuando constantemente frente a cámara. O sea, la lógica era básicamente, si la empresa no muestra suficientes momentos Jikook, entonces significa que ya no son cercanos. Y sinceramente eso nunca tuvo sentido porque desde hace años el contenido oficial de BTS está súper editado, resumido y organizado según lo que la empresa quiere mostrar en cada episodio, detrás de cámaras o documental. Nunca vemos la convivencia completa del grupo. Jamás hemos tenido acceso real a todo lo que pasa durante giras, ensayos, viajes, hoteles o tiempos muertos entre actividades. Lo que vemos siempre son fragmentos seleccionados. Pero algunas personas agarraron justamente esos vacíos de contenido para empezar a inventar historias cada vez más exageradas sobre Jimin y Jungkook. Empezaron a decir que estaban distantes,
que ya no compartían tiempo juntos, que la relación había cambiado completamente, que supuestamente evitaban interactuar o que ya no tenían la confianza de antes. Y mientras más repetían esas teorías entre ellos mismos, más convencidos parecían estar de que eran reales, aunque nunca existieran pruebas verdaderas, más allá de no los vimos hablar en un clip de 5 minutos editado por la empresa. Y ahí es donde este GCF termina siendo tan interesante y tan revelador para muchísima gente. Porque por primera vez en mucho tiempo no estábamos viendo un contenido producido completamente desde la mirada corporativa de HYBE o Big Hit. Estábamos viendo recuerdos grabados directamente por Jungkook. Momentos que él mismo decidió filmar, guardar, editar y compartir. Y eso cambia completamente la perspectiva del contenido, porque ya no depende de una narrativa externa ni de una edición hecha para resumir actividades promocionales. Este vlog literalmente se siente como entrar a pequeños fragmentos de la vida cotidiana de ellos durante Las Vegas. Y justamente dentro de esos recuerdos personales que Jungkook eligió conservar, Jimin aparece constantemente. No de manera forzada, no como algo exagerado ni como fanservice evidente, sino de la forma más natural posible. Aparece porque claramente estaba ahí con él gran parte del tiempo. Y eso fue lo que terminó desmontando muchísimas teorías raras que algunos llevaban años alimentando. Porque cuando uno mira el GCF completo se da cuenta de algo muy simple. Jimin y Jungkook claramente compartían muchísimos momentos juntos fuera de cámara, aunque los contenidos oficiales no siempre lo mostraran. Y creo que eso fue lo que más impactó a muchas personas. No fue solamente verlos juntos, porque obviamente todos saben que son miembros del mismo grupo y trabajan juntos. Lo que realmente llamó la atención fue el nivel de comodidad y cercanía que transmiten en situaciones completamente cotidianas. No se ven como dos personas distantes tratando de interactuar por obligación laboral. Al contrario, se ven extremadamente cómodos compartiendo espacios personales y momentos de descanso. El ejemplo más evidente, obviamente, es la escena donde Jimin está entre las piernas de Jungkook mientras él le hace un masaje. Porque esa escena sola transmite muchísimo sobre la confianza que existe entre ellos. No hay tensión, no hay incomodidad, no hay esa sensación de personas que apenas conviven. Se siente completamente natural. Como una dinámica habitual entre dos personas que están acostumbradas a cuidarse y estar cerca físicamente sin pensar demasiado en ello. Y justamente por eso el momento llamó tanto la atención, porque no parece una interacción preparada para cámaras. Parece algo cotidiano que simplemente quedó grabado porque Jungkook estaba filmando alrededor suyo. Además, hay algo importante en cómo Jungkook filma a Jimin durante todo el vlog. Muchas veces no lo hace como alguien que simplemente está capturando contenido grupal, sino como alguien grabando recuerdos de personas importantes para él. Esa es justamente la esencia de los GCF desde siempre. Nunca se sintieron como videos promocionales normales. Siempre tuvieron una vibra súper personal, casi nostálgica. Como si JK estuviera intentando guardar emociones y momentos específicos antes de que desaparezcan. Por eso el hecho de que Jimin aparezca repetidamente en esos recuerdos termina teniendo tanto peso para muchas personas. Porque además no es solamente una escena aislada. Durante todo el vlog los vemos compartiendo espacios constantemente. Van juntos en el auto, aparecen relajados uno alrededor del otro, comparten momentos tranquilos lejos del escenario y se nota una familiaridad enorme en cómo interactúan. No parece algo que necesite ser pensado o actuado, simplemente fluyen naturalmente estando juntos.
Y eso contradice completamente todas esas narrativas que intentaban vender la idea de que ya no eran cercanos. También creo que mucha gente subestima lo engañosa que puede ser la edición en contenidos oficiales. Cuando una empresa produce detrás de cámaras de un grupo tan grande como BTS, obviamente no puede mostrar cada interacción entre todos los miembros. Muchas veces los editores priorizan ciertas escenas según el enfoque del episodio, el tiempo disponible o incluso la narrativa emocional que quieren construir. Entonces, el hecho de que ciertas dinámicas aparezcan menos en cámara nunca significa automáticamente que dejaron de existir en la vida real. Pero los haters tomaban precisamente esa ausencia visual como combustible para inventar historias cada vez más absurdas. Y lo más irónico es que luego el propio Jungkook termina desmintiendo indirectamente todas esas teorías simplemente siendo él mismo, porque ni siquiera parece alguien intentando probar algo. Él no sale a decir, miren qué cercano soy a Jimin. Simplemente comparte recuerdos naturales de su día a día y resulta que en muchos de esos recuerdos Jimin está presente. Eso hace que todo se vea todavía más genuino, porque no hay intención obvia de convencer a nadie. Solo vemos la realidad cotidiana que algunos llevaban años negando. Además, hay algo muy interesante en cómo los fans perciben las relaciones dentro del grupo dependiendo del tipo de contenido que consumen. Mucha gente se acostumbró a medir la cercanía entre miembros según cuántas interacciones visibles tienen frente a cámaras oficiales, cuando la verdadera convivencia probablemente ocurre muchísimo más en espacios privados que jamás veremos. Las giras, los hoteles, los viajes, los tiempos muertos después de conciertos. Ahí es donde realmente pasan tiempo juntos como personas normales. Y este SheCF justamente mostró pequeños fragmentos de esos espacios privados que normalmente quedan ocultos. Por eso tanta gente sintió que el blog era revelador, no porque mostrara algo escandaloso, sino porque mostraba una convivencia real mucho más cálida y cercana de lo que algunos querían admitir. Mostró a Jimin y Jungkook compartiendo momentos simples con total comodidad, como dos personas que claramente disfrutan la compañía del otro después de tantos años juntos. Y sinceramente, también deja bastante claro algo que muchos fans siempre dijeron, que gran parte del supuesto distanciamiento Jikook fue una narrativa creada casi completamente por personas obsesionadas con analizar cada mínima interacción fuera de contexto. Porque cuando uno ve el comportamiento real de ellos en contenido más espontáneo, toda esa teoría empieza a derrumbarse sola. No parecen personas incómodas ni alejadas emocionalmente. Parecen exactamente lo contrario. Personas acostumbradas a convivir, a tocarse naturalmente, a compartir espacios pequeños y a sentirse cómodos uno alrededor del otro, incluso en momentos de cansancio extremo. Y creo que justamente por eso este GCF sigue siendo tan importante para muchas personas, incluso años después. Porque más allá de la estética bonita o de la edición increíble de Jungkook, terminó funcionando casi como una pequeña ventana hacia la convivencia real del grupo. Una convivencia mucho más relajada, más humana y más cálida que la imagen súper controlada que muchas veces muestran los contenidos corporativos. Al final, lo más gracioso de todo es que mientras algunos seguían obsesionados, intentando separar narrativas o buscar señales inexistentes de problemas, Jungkook tranquilamente estaba grabando recuerdos donde Jimin aparecía a su lado una y otra vez. Y honestamente, eso termina diciendo mucho más que cualquier teoría inventada en internet.